invasores. Los invasores. Seres extraños de un planeta que se extingue. Destino, la Tierra. Propósito, adueñarse de ella. David Vincent los ha visto. Para él todo empezó una noche en un camino solitario, cuando buscaba un atajo que nunca encontró. Empezó con la llegada de una nave de otra galaxia. Ahora, David Vincent sabe que los invasores han llegado, que se han adaptado al aspecto humano. En alguna forma, debe convencer a un mundo incrédulo de que la pesadilla ha comenzado. Un fractal. Pero si usted le dice a alguna persona con un buen sentido común, un fractal le va a decir que es la cosa más hermosa que ha visto. Pero un fractal prácticamente es una descomposición, es una fractura, una descomposición, es algo irregular. Pero sin embargo, esta irregularidad lo que está mostrando al momento de formarse es un orden producto del caos del universo. Usted sabe que el Big Bang creó en esa expansión alocada, descontrolada, al parecer, un desorden que así es como ha sido llamado por el hombre un caos. Pero sucede que el hombre hoy en día, de una manera más humilde en su conocimiento, ha detectado que ese caos, obviamente así llamado, es porque no entiende el orden masivo, el orden universal que está ahí de alguna forma instalado. ¿Por qué existe un orden en ese caos que domina el hombre? Porque ustedes saben que a raíz de ese caos hay formas que nacen y crean de alguna forma identidades con cierta personalidad. ¿Cuál estoy hablando? Bueno, pues las ante las galaxias. Se ha dado cuenta que hay mucho parecido entre ellas. De alguna forma son semejantes unas y otras. Y esto obviamente habla de que hay un orden manifestado. La forma de una galaxia es un fractal. Es un fractal que tiene su nombre y además puede ser representado con una fórmula matemática. Pero le voy a decir algo más interesante de los fractales. Según los estudios que se están elaborando actualmente del fractal, han encontrado dos propiedades muy importantes en los fractales. El fractal puede ser un fractal cerrado. Es cerrado porque tiene una propiedad dimensional que se le llama convergente. Quiere decir, tiene una superficie finita. Pero si usted ve con cuidado el perímetro de ese fractal, primero a lo lejos parece una línea. Pero si usted agarra una lupa y lo ve, usted va a ver que son muchas líneas quebradas. Y si usted vuelve a profundizar en una pequeña sección, va a ver que hay más líneas quebradas. Quiere decir que tiende el límite, o sea, el perímetro del fractal tiende a ser de características infinitas. O sea, la definición es: un fractal tiene superficie finita y perímetro infinito. Curiosamente, para explicarlo, la ciencia dice que la superficie finita del fractal se estudia, se comprende, se plantea porque el fractal tiene una dimensión convergente en su superficie, pero en su perímetro no sucede así. Tiene una característica de dimensión divergente y por eso tiende a un perímetro de característica infinita. Le voy a dar un ejemplo muy fácil porque el fractal es utilizado hoy en día, sobre todo el que se denomina de Koch. Hoy en día es utilizado para poder medir las costas de un país. Si usted las viera desde un satélite, pues usted vería solamente un contorno, una curva más o menos delineada. Y usted diría, bueno, pues de alguna forma, pues la mido sobre la curva. Pero si usted se acercara más a la cosa, se daría cuenta que no es una curva tan así de definida. Tiene muchos detalles, tiene bahías, tiene de todo. Por lo tanto, entonces esa curva se convierte en un perímetro mucho más largo. Así es que precisamente esa es la idea del fractal en sus perímetros. El perímetro tiene tanta sinuosidad y tanta divergencia en su dimensión que prácticamente por definición se vuelve infinito. Sin embargo, lo interesante de esto es que el fractal ha podido ser estudiado actualmente con la siguiente referencia. Nosotros, los humanos, nuestra ciencia, utiliza para todos sus cálculos una matemática que seguramente ustedes deben haberla oído en la escuela, que se llama real. Bueno, de esas nos regimos, con esas calculamos nuestros edificios, con esas hacemos nuestros estudios de estructuras, con eso hacemos todo lo que hacemos en nuestra vida ordinaria. Sin embargo, la naturaleza no utiliza esa matemática para las formas. La naturaleza utiliza una matemática que es lo opuesto a la real, que se llama compleja o imaginaria.
Y precisamente fórmulas sencillas, dígame, de dos términos, pueden explicar y pueden generar con sencillez un fractal, y hasta de los más complejos. Quiero decir con eso que al encontrar de alguna forma las fórmulas, en la serie de fórmulas que casi explican todos los fractales, por lo menos de los que se conocen, que se dice que son infinitos, por lo menos quiero hablar de los grupos más importantes de fractales. Hoy se ha tomado la dedicación, la ciencia, de ir cambiando valores en las fórmulas para ir encontrando la variedad entre los fractales, y se va viendo que cambian los colores, las formas, pero van conservando patrones. Así es que a estos patrones que se repiten les han dado valores, y estos valores se los han asociado con algo. Por ejemplo, en la música se los asociaron con las notas musicales, y de acuerdo al desarrollo del fractal van cambiando de alguna forma las armonías. Cuando usted escucha todo el conjunto de armonías se va a maravillar. Créame, es música lo que se escucha. Se escucha verdaderamente armonías, unas y otras enlazadas, y créame que se vuelve un sueño. En ese aspecto estoy muy pendiente. En la medicina, ¿qué aplicación se está dando de los fractales? Es el siguiente, mire usted, se ha visto que el crecimiento de los tumores de cáncer, que se ve que es de una manera desordenada, a veces no es desordenada, está cumpliendo precisamente geometrías fractales. Y si se aplican las formas se puede determinar cómo se puede desarrollar el cáncer. Por otro lado, también se ha encontrado que cuando se analiza la superficie de los huesos, y si al ver que esa superficie se va, el tejido se está modificando, se está apareciendo un tipo de fractal en exclusiva, los médicos saben que puede haber un inicio de osteoporosis, aunque todavía no se manifiesta en la mujer. Así de sencillo, así de increíble, empieza a tener ya impacto en la ciencia de los fractales en muchos ámbitos. ¿Qué le parece si le digo que también en lo que es la geografía, en el cálculo de superficies perimetrales en los países? ¿Qué le parece si le digo que en la química se está estudiando mucho los fractales para poder lograr tratados extraordinarios de síntesis de colores? Prácticamente se está encontrando que su propiedad de dimensión divergente puede desarrollarnos una cantidad de colores a veces inimaginable. Por otro lado, también, los fractales están tocando todo. Así es que le comento, los fractales en nuestro mundo y en años recientes van a tener un impacto como prácticamente Max lo hizo en la cuántica a principios de 1900. Sí, Max, te escucho. Sí, gracias. Ahorita escuchando esto, Rodolfo, y que me deja realmente muy impresionado, estaba pensando que si los crop circles no serán representaciones, o algunos de esos crop circles representaciones de estos fractales. Pues sí lo son, en mucha medida, sobre todo, por ejemplo, hay unos que se llaman los Joule. Joule, le quiero comentar que es un personaje que nació en el año de 1877. Ponga mucha atención en esta información, mire usted. Era una persona que tuvo un accidente, prácticamente se quedó sin nariz, tuvo una operación muy delicada, él se cubría la cara, el rostro, pasamontaña, y por la pena, la vergüenza que él sentía ante el público, y sucede que casi él no se dio a conocer de manera pública. Sin embargo, él desarrolló una matemática en la cual él sabía desarrollar figuras incomprensibles, incluso problemas insolucionables en su época. La ciencia no le hizo caso, él le proponía a la ciencia que estudiara más a fondo esa geometría derivada de esa matemática, y Joule fue rechazado, fue ignorado, e incluso le confiscaron mucho de su material. Entonces, un gran matemático que tuvo conocimiento de él allá por el año de 1955, le dice precisamente a Mendoloid que tome esta matemática y que la lleve a cabo en una investigación, y él, a raíz de ese estudio, se volvió precisamente el padre de las formaciones fractales en la naturaleza. ¿En qué año dijiste? 1955, perdón. Así es que este personaje, al desarrollar esta matemática, desarrolló unas figuras que son llamadas las figuras de Joule, y esas son precisamente, muchas de ellas, las que puedes tú ver en lo que son los cultivos de Inglaterra. Actualmente tu servidor está haciendo un estudio de cómo asociar los principios de asociación de puntos musicales, como debe de ser al fractal, darle la debida secuencia y por supuesto ver cómo se generó el fractal, su punto de inicio hacia su terminación, para darle la secuencia de armonías para ver qué nos dice su música. Me interesa mucho porque creo que si de alguna forma una figura le puede sacar música, ella es información, entonces podrías buscar otros métodos para sacar más información. ¿No crees, Max? No, está fabuloso, está maravilloso.
Álvaro Mezquita, Rodolfo, sí recibí tu correo, gracias por el detalle, y con respecto a un comentario quisiera hacer, se quería saber si sería posible aplicar los transistores en el proceso de información. Me refiero a utilizar cada electrón como un procesador, y el nanomagnetismo ya se aplica en la IBM está realizando magneto resistivo. Ah, ya te estás enterando. Le envía la información y ya me está dando la información de instrumentos ya aplicados de nanotecnología. Ven cómo es importante actualizarse para fabricar nanotubos de carbono por medio de un láser mediante la evaporación y la retroaplicación de varios materiales. Bueno, la utilización de electrón como formación de nuevos materiales, sí, se está utilizando precisamente la nueva estructura, el nuevo ladrillo en muchos de los materiales que se quieren lograr para altas energías, es que no se ha hecho de átomos, sino de electrones, con átomos solamente asociados como diferencias de potencial, y ya lo verás en su momento. Si esto es así, entonces los materiales van a desarrollar, van a ser de características extraordinarias. ¿Algún comentario, Susi? Estoy muy impresionada verdaderamente por esto de los fractales. Lo que más me llama la atención es por qué hasta ahora, Rodolfo, siendo tan evidente, siendo tan extraordinariamente importante y completo. Bueno, el pensamiento humano va evolucionando, Susi, no se tenía una matemática, por lo menos en la historia, quiero hablar, que conocemos, tiene una evolución en el avance del pensamiento humano y de la matemática. La comprensión de la matemática compleja se vino derivando con mucha madurez a partir de ahí a mediados de 1800. Obviamente en el año de 1877 tenemos la fortuna de que este hombre nace, estudia la matemática. En el año de 1920 ya se hablaba por primera vez de una manera madura de dimensión. En el año de 1876 no recuerdo el nombre y me ha de disculpar usted, respetable público, pero ya se hablaba por primera vez de estados dimensionales, de la posibilidad de hablar de dimensiones, pero se hablaba de una manera inmadura, no se sabía con certeza y con toda propiedad que es una dimensión, mucho menos sabían que las dimensiones eran una propiedad de la materia. Se va madurando, se estudia una nueva matemática, aparece un nuevo concepto de geometría, se empiezan a estudiar las posibilidades de superficies finitas con perímetros infinitos. Dice usted, qué contingencia unida. Es una contingencia unida y que es matemáticamente posible. Superficies finitas con perímetros infinitos. Eso es un fractal. Bueno, pues esto simple y sencillamente se ha llevado a la madurez. Cuando llega a 1920, Maduro, Kaluza-Klein, también le plantea a Einstein la posibilidad de una dimensión adicional, porque Kaluza-Klein no era ningún ignorante de los fractales. Él sabía la posibilidad de que existe en la naturaleza, por formación primigenia geométrica, que se pueden crear geometrías en las cuales se les asocia factores fractales dimensionales de característica divergente. Por lo tanto, esto abre la posibilidad de más y nuevas dimensiones, y esto, al ser auténtico, créame, tenemos totalmente la autenticidad de que tenemos la posibilidad de abrir más dimensiones aparte de las que conocemos.